Bueno, el tema es, qué bueno que viniste a traer una espada. Esa es el tema, la cita bíblica. La tenemos en Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36 dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mateo 10, 34 al 36. Esta es una de las citas que, bueno, no mucho nos gusta leerlas porque como que contradice algo lo que conocemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque, bueno, él dijo que es el príncipe de paz, así fue profetizado, el príncipe de paz. Pero aquí dice algo contrario, algo contradictorio. Yo no vine a traer paz a la tierra, sino que vine a traer espada y a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, como que problemas vino a traer, ¿verdad? Para nosotros. Es algo eh, muy difícil, fuerte, palabras fuertes, pero las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ya que Él las dijo, pues no nos atrevemos a ignorarlas. Pero, ¿cómo podría ser eso? Que el príncipe de paz no venga a traer la paz, sino que venga a traer una espada. No sé, Nora, si tiene algún comentario. ¿Cómo podría ser esto que Jesús está diciendo? David, disculpe, usted me oye cuando yo hablo. Sí, sí, yo le escucho. Es que antes era por comentarios. Yo sé que que usted no podía escuchar. Bueno, pues el comentario que tengo que sí, no nos gusta, estoy de acuerdo con usted, no mucho nos gusta que pensar que va a haber una situación así de tribulación, de sufrimiento, nos gusta, estoy de acuerdo en eso. Uh-huh. Sí, es algo, bueno, pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Lo que pasa es que hay dos clases de paz. Está la paz material y la paz espiritual. La paz espiritual es la que vino a dejarnos nuestro Señor Jesucristo, pero al traernos la paz espiritual y al mostrarnos el camino de la paz, el camino del bien, eso trae una contradicción con lo que el mundo nos da. Trae una contradicción y crea, pues casi siempre puede crear conflictos. Él dice en Juan 14:27, la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da, no es igual. La paz que nuestro Señor Jesucristo nos da es paz en la que podemos estar tranquilos en medio de las tribulaciones, podemos estar tranquilos en medio de los conflictos, tenemos problemas, pero podemos estar en paz. Es lo que nos dice en Juan 14:27, también en Juan 16:33. No nos está diciendo que no vamos a tener problemas, no dice que no vamos a pasar por dificultades, que no vamos a pasar por pruebas. Todas esas cosas nos ayudan más bien en nuestro caminar cristiano, en nuestra preparación. Las dificultades nos ayudan a desarrollar paciencia, nos ayudan a desarrollar templanza, nos ayudan a formarnos mejor como discípulos y como cristianos. Y aún en medio de esos problemas, Él nos da la paz. Eso es lo que Él nos dijo. Sentimos esa paz y como cristianos nosotros podemos estar seguros que tenemos paz en nuestra vida y podemos, cuando estamos en esos momentos de angustia, de problemas, de desesperación, sabemos que cuando vamos a Él, cuando le pedimos a Él nos abraza, Él nos consuela y nos da la paz espiritual. Pero lo que está hablando Mateo 10:34, entonces significa que él no está hablando de la paz espiritual, sino que está hablando de la paz material.
la paz material. Él claramente, él no desea eso que está diciendo ahí en la escritura que leímos al principio. Él no desea que el hombre esté en contra de su padre, claro que no. Él tampoco desea que la hija esté en contra de la madre o la mujer contra su nuera. Es algo que al conocer a nuestro Señor Jesucristo y conocer cómo es Él, sabemos que no es algo que Él quiere. Él, por supuesto que no va a querer nunca que el hombre esté contra su padre o que hayan divisiones entre madre e hija o madre e hijo, entre la familia. No es algo que Él quiere. Pero ahí lo dice claramente, que yo no he venido a traer paz, sino a traer espada y a poner división entre el padre y sus hijos, entre los esposos. No es que Él lo quiera, eso es lo que quiero que nos quede claro. No es que Él quiera traer división, porque Él lo dice claramente, que Él quiere la unidad, Él quiere la paz, Él quiere el bienestar, felicidad. Sin embargo, también dijo que vamos a pasar tribulación. Y en 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No porque Jesucristo nos quiera meter en problemas, sino porque al querer nosotros seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, vamos a presentar oposición. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí nuevamente, también participando en este estudio. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno quiere nadar contra la corriente. Cuando va en una lancha, por ejemplo, y va siguiendo la corriente del río, no hay problema, iba bien tranquilo. Pero cuando se quiere ir río arriba, usted va remando, eso es difícil. Y la madera truena y choca contra las piedras, choca contra la corriente y es difícil. Y eso es lo que pasa. Por eso es que enfrentamos problemas, por eso es que enfrentamos divisiones. No es lo que nuestro Señor Jesucristo quisiera, pero si queremos seguirlo a Él y vamos contra la corriente del mundo, vamos a tener problemas. Dice en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y entonces por eso es que se dan las divisiones, por eso es que se da el problema, porque nosotros estamos haciendo lo bueno, pero el que hace lo malo aborrece la luz, y como aborrece la luz está en contra de nosotros y nos causa oposición. Entonces lo que está diciendo en Mateo 10 es que nuestro Señor Jesucristo le estaba advirtiendo a los discípulos las tribulaciones que iban a sufrir por seguirlo. Cuando iban a estar con Él, iban a sufrir persecución. Dicen más adelante, también Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De eso es lo que estaba hablando Jesús en Mateo 10. Por eso es que él estaba diciendo que él había venido a traer espada. De eso es lo que estaba hablando. Venía a enseñarnos el camino de la paz, a enseñarnos el camino del bien. El enseñarnos ese camino, lo que iba a pasar es que íbamos a tener esa oposición. Bueno, entonces iban a ser aborrecidos unos por otros, ser aborrecidos, pero no es algo que nuestro Señor Jesucristo traía.
No es algo que Él nos estuviera haciendo, sino que es algo que iba a pasar. Es la consecuencia de seguir nosotros el camino de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia de seguirlo a Él, Sí. se iban a oponer a nosotros. No sé si ustedes han pasado por eso, han pasado por problemas, por seguir el camino de Jesús. ¿Tienen alguna experiencia en esto? Eh, Pueden comentar, Mm, pueden usar sus micrófonos para comentar. Bueno, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? sí. En mi caso, no puedo decir que no he tenido persecución de ninguna clase por el momento, gracias a Dios. Pero entiendo bien lo que usted está explicando, que no es que el Señor Jesús quiera que nos pase esto, que tengamos problemas, sino que va a ser algo lógico, que en esos tiempos vamos a tener persecución de nuestra familia y más que todo en esos tiempos difíciles. No es que Él quiera que nos pase eso, sino que automáticamente se va a dar. Es lógico que hay gente que Satanás va a influir en las personas para que nos persigan en ese sentido. Pero yo al menos en este momento, gracias a Dios, todo tranquilo. Uh-huh. Muy bien. Hay algunos que quizás extraño nos puede parecer, pero lo que ha causado algunas divisiones en las familias es la misma religión, ¿verdad? Algunos son de una iglesia y la otra familia es de otra. Eh, eh, hay ciertas divisiones ahí, controversias, ¿verdad? Peleas, luchas, y no debería ser así, pero es lo que pasa. Nos ha pasado a algunos que hemos tenido encuentros con familiares que por el simple hecho de tener diferentes creencias, pues hay divisiones. Seguir a nuestro Señor Jesucristo, como decía entonces, es tener conflicto con el mundo. Vamos a tener conflicto con el mundo, posiblemente con la propia familia. Algunos se convierten hasta en enemigos nuestros porque no hacemos lo que ellos hacen. No hacemos lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Alguien quiere hacer algo malo en el trabajo, digamos, quiere llevarse algo y nos quiere poner de cómplices, por ejemplo. Y si nosotros decimos, no, eso no está bien, eso no está bien, entonces nos acarreamos un enemigo y ya no es lo mismo. Si quería que le ocultáramos lo que está haciendo alguien también y nosotros no nos ponemos de su lado, eso causa división, causa controversia. Jesucristo vino entonces a ponernos en conflicto con el mundo, porque el mundo es instrumento de Satanás y Satanás es enemigo de Dios. Y como las personas, la mayoría, están siguiendo las cosas del mundo, lo que pasa es que nosotros nos volvemos contrarios a ellos y ellos se hacen enemigos de nosotros. Dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una Amén. enemistad entre el mundo y Dios. No podemos estar en el mundo y al mismo tiempo estar con Dios, ¿verdad? Son dos cosas distintas, opuestas. El que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros no podemos participar en las cosas malas. Nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado que debemos hacer. Tenemos que escoger, ¿vamos a ser fieles a Dios o vamos a preferir la amistad con el mundo? Vamos a ser fieles a lo que hemos aprendido, de lo que Dios quiere de nosotros en las escrituras, o vamos a hacer lo que nuestros amigos del mundo quieren que hagamos. Él nos dice que debemos amarlo más a Él. Y si incluso nuestra propia familia nos
pide hacer cosas que van contra sus leyes, que van contra su voluntad, Él nos pide que amemos más a Él que a nuestra propia familia. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Debemos amarlo a Él más. Esto no significa que no debemos amar a nuestros padres o que no debemos amar a nuestros hijos. Lo que significa es que, como vimos en la cita anterior, si nos quiere llevar a desobedecerle, ¿verdad? Que Ujú, no ajá. todos los padres son buenos, ¿verdad? Y pueden llevarnos a hacer cosas malas. Entonces, en ese momento, ¿qué debemos de hacer? Amarlo más a nuestro Señor Jesucristo. Amar más a Dios que, que a nuestros propios familiares y seguirlo. Y ahí es donde entra lo que él dijo, que vino a poner en división al padre con el hijo, porque si el hijo anda en malos caminos o el padre anda en malos caminos, debemos de, eh, ahí entra la espada de la división. No podemos seguir juntos haciendo las cosas del mundo. Debemos amar más a Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo. Eso no Amén. significa que no debemos amar a las personas del mundo. Claro que sí, debemos amarlas. Debemos amar a todos y mostrarles amor verdadero a todos. Pero vamos a tener conflicto con el mundo. Juan 17:14 dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborreció. Y así también nos pueden aborrecer a nosotros, y así también pueden haber conflictos entre nosotros. Qué bien cuando nuestros amigos todos son cristianos o cuando en nuestro trabajo todos son cristianos, pero hay momentos en los que nos encontramos con personas que quieren que hagamos cosas que van contrarias a lo que nosotros sabemos y a lo que nosotros creemos. Y ahí es donde vamos a Sí. tener conflictos. Bien, le Sí. preguntaba si han experimentado alguna vez esa espada de la división y si nos ha ayudado Dios a superar esos obstáculos y esas amenazas. No sé si Rodrigo tendría algún comentario al respecto. Pues sí, a veces experimentamos cierto rechazo hacia nosotros por nuestras creencias. No solamente con los amigos, inclusive con la misma familia, aunque a veces no nos lo demuestran claramente, pero se nota cierto alejamiento, cierto reserva que tienen para tratar con nosotros, porque saben bien que no compartimos sus ideas, y eso nos trae el conflicto, efectivamente. Sí, como decía, lastimosamente, ¿verdad? Que eh, entre cristianos hay divisiones. Sí, Diferentes iglesias, ¿verdad? Por cuestiones doctrinales. Y tenemos que tener cuidado en que Ujú. eh, las doctrinas no deben ser más importantes que el amor. Dios es amor y lo más importante es el amor que debemos tenernos uno entre otros, ¿verdad? Las doctrinas no deben separarnos, no porque yo creo diferente, voy a no amar a los otros, no voy a odiarlos porque no creen lo mismo que yo. Cuando una doctrina me hace no amar a alguien, esa doctrina no está bien, no está bien porque va en contra de qué es Dios y Dios es amor. Pero no de nuestro lado, Mm. no de nosotros, pero eh, otros se pueden alejar de nosotros y puede haber división por causa de lo que creemos. Para terminar esa Sí. parte, Mateo 10 nos dice que debemos tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz. Y dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz no es digno de mí. No es digno de mí. Está hablando de problemas que nos
de dificultades que nos van a venir. Y los que no estamos dispuestos a tomar la cruz y seguirlo, no somos dignos de Él. Eso es lo que va a pasar. Cuando estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar oposición. Y esa oposición va a ser una cruz para nosotros, una cruz que vamos a seguir. Buenas noches, Wilfrido, bienvenido. Son palabras fuertes que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y todos vamos a pasar, quizás no vamos a entender muy pronto, vamos a pasar tratando de entender muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero ahora hemos entendido una de esas, y que es que nuestro Señor Jesucristo vino a traer división, pero esa división es por nosotros, por nuestra causa, porque estamos en el mundo. Y los que cogemos el camino de nuestro Señor Jesucristo, aunque ese camino sea una cruz y aunque estemos en un camino lleno de dolor y de dificultad, sabemos que finalmente eso va a tener sus frutos. Dijo él, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Cuando sufrimos en nuestra vida por causa de seguirlo a él, en realidad estamos teniendo nuestra preparación, estamos teniendo un entrenamiento. Nosotros somos aprendices de la vida en el reino. Y aquí nos estamos entrenando, estamos aprendiendo a vivir como Dios vive, como vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las leyes que nos pone Él son para eso, para que aprendamos cómo vive Él, cómo vive Dios, cómo es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros podamos practicar aquí entre nosotros también a vivir de esa misma forma. Jesús nos llama desde la cruz y nos llama a la cruz. Debemos prestar atención a lo que Jesucristo nos dice. Pidámosle a Él que nos ayude a no avergonzarnos a seguir la cruz. Otra de las cosas por las cuales Jesucristo vino fue a hacer la voluntad del Padre. Y qué bueno que Jesucristo vino a hacer también la voluntad del Padre. Dice en Hebreos 17, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad. A ver, esta es otra pregunta quizás un poco difícil de contestar, pero ¿creen ustedes que Jesús sabía quién era y a qué él había venido cuando todavía era niño? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo sabía a qué es lo que había venido? ¿Qué creen, Nora? Yo creo que sí, yo creo que él sabía, porque aquel día, esa vez que él estaba en el templo, él, claro, lo dice, que andaba en los asuntos de su padre. Pienso que sí sabía, pero no sé a qué nivel. ¿Qué piensa Wilfrido? ¿Habrá sabido Jesús quién era, qué había venido, incluso de bebé quizás? Yo creo que al principio no sabía, sino que fue adquiriendo conciencia de lo que era conforme él iba creciendo. Y por eso también hacía preguntas cuando ya tenía creo que 13 años o algo así, que preguntaba a los sacerdotes y a los maestros de la ley, les hacía preguntas que ellos se quedaban asombrados del tipo de preguntas que hacía. Y entonces él estaba aprendiendo quién era él mismo. Así que creo que fue algo gradual, irse dando cuenta de quién era. Rodrigo, ¿qué piensa? Sí, yo creo que sí, pasó un tiempo antes de que él empezara a tener conciencia de su condición acá, porque lógicamente cuando era bebé, a los 4, 5, 6 años quizás no podía expresar. Seguramente tenía ya alguna noción o algún sentimiento en su corazón de que era lo que había venido. Y ya más tarde, como dice Wilfrido, pues él empezó a hacer preguntas
y gradualmente fue tomando conciencia de esta grande comisión a la que vino en bien de nosotros. Bueno, había muchas cosas, como dice Wilfrido, que él estaba aprendiendo, ¿verdad? Porque él vino a pasar nuestra experiencia humana como nosotros, ¿verdad? Pero cuando estaba ya ahí con los maestros de la ley en el templo, pues él sí sabía quién era su padre, ¿verdad? Porque él dijo a María y a José, en los negocios de mi padre es donde me conviene estar, ¿verdad? Él sabía muy bien que su padre no era José, que su padre era su padre celestial. Él, claro que sí lo sabía, estaba aprendiendo, pero cuando él vino, desde antes de nacer, desde antes de la encarnación, él sabía a qué venía. Él tenía su objetivo trazado desde el principio. Desde el principio él ya tenía el a qué venía. Lo que pasa es que en nuestros casos, nosotros con nuestros hijos, por ejemplo, con mis hijos, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué carrera van a estudiar? Yo no lo sé. Y le pido a Dios que los guíe, les dé salud, que los mantenga saludables, que no se vayan a apartar de Amén. los caminos de Dios. Pero yo no sé cómo se va a desenvolver su vida en el futuro y ellos lo saben. Quizás yo no vaya a vivir tanto para ver todo lo que Dios tiene reservado para ellos, pero eh, eso no significa que yo no confíe en las promesas de Dios, pero no conocemos los detalles. No conocemos los detalles. Ellos tampoco lo saben. Todavía no saben qué van a hacer, qué quieren estudiar. No lo saben. Pero nuestro Señor Jesucristo, creo yo que él sí sabía. Él sí sabía. Tal vez fue aprendiendo, pero él sabía qué había venido. Él sabía para qué venía. Nosotros hacemos planes para nuestros hijos y queremos que ellos cumplan nuestros planes. El agricultor, por ejemplo, Amén. él quiere que sus hijos se hagan cargo de la granja, por ejemplo, ¿verdad? El que es empresario y tiene un negocio, él quisiera que sus hijos, cuando crezcan, se unan a su negocio, que ellos sean responsables del negocio de la familia. Nosotros esperamos que nuestros hijos asistan a cierta universidad, quizás la universidad a la que nosotros fuimos o una universidad de prestigio. Quisiéramos nosotros, pero no sabemos, no sabemos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él sí, Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros como padres no podemos hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, pero nuestro Padre Celestial sí, eso estaba seguro. Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba, por supuesto, estaba profetizada en muchas de las cosas que Él pasó. Y Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Eso dijo, yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. Nosotros soñamos cosas buenas para nuestros hijos, pero no podemos hacer que se cumplan. Ahora, Dios sí, Él venía con esa seguridad que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer su voluntad. Nuestros hijos a veces siguen sus propios caminos, no siguen el camino que nosotros quisiéramos que siguieran. Van a una escuela diferente, eligen una carrera diferente a la que nosotros queríamos. No cumplen nuestra voluntad, así decirlo. No cumplen nuestra voluntad siempre. Quizás el hijo del agricultor no está interesado en seguir siendo un granjero, o el hijo de un empresario no está interesado en el negocio, aunque esa sea la voluntad de su padre. No es el caso así con nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que había venido con un propósito. Él sabía a qué venía. ¿Y a qué es lo que él venía? A morir por nosotros. Él había venido a una muerte sangrienta, a una muerte difícil, pero sin embargo él dijo, yo he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Yo he venido a hacer tu voluntad. Él sabía que venía a morir por nosotros, a
a morir en nuestro lugar, a recibir las consecuencias del pecado que nos tocaba sufrir a nosotros. Él ven sufrirlas a él, pero dijo, voy a hacer tu voluntad, Señor. He venido a cumplir tu voluntad. Muy difícil para nosotros quizás decir, si lo que nos va a tocar hacer es algo difícil, algo que no nos gusta, pues muy fácil decimos, no, yo no quiero lo que mi papá quiere. Él quiere que sea agricultor, no, yo quiero ser ingeniero. Él quiere que sea empresario, no quiero ser músico. Y no cumplimos el deseo o la voluntad de nuestro Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo, aunque a lo que Él venía era lo más difícil y el mayor sufrimiento que podría pasar, sin embargo, Él dijo, he venido a hacer tu voluntad, Señor. El Señor Jesucristo, que se ve en el pesebre, Él sabía que se convertiría en el Salvador a través de la muerte, pero vino de todos modos, vino. Y ese es el gran milagro que celebramos en la Navidad, que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer y sabía que lo que venía era a morir. Sabía que venía a morir. Él sabía que venía a sufrir, pero vino de todos modos. Vino de todos modos. Y por eso le damos gracias y le decimos, qué bueno, Señor, que viniste, porque tu vida nos da vida a todos. Concédenos a nosotros el hacer tu voluntad siempre. Así como tú, Señor, hiciste la voluntad del Padre, también ayúdanos a que nosotros podamos siempre hacer tu voluntad. Y qué bueno que también nuestro Señor Jesucristo vino a ser pobre por nuestro bien. Él vino a hacerse pobre. ¿Lo harían ustedes? ¿Qué piensan? ¿Que harían ustedes eso? ¿Se irían ustedes a un lugar a hacerse pobres? Yo sé que todos nosotros no somos ricos, ¿verdad? Pero hay otros más pobres, ¿verdad? Y estaríamos dispuestos nosotros por ir a ayudarle a alguien, dejar todo lo que tenemos nuestra casa, no irnos a vivir a la calle y hacernos pobres. ¿Qué creen? ¿Lo harían ustedes? Sí, no, yo creo que no lo haríamos, David, porque se necesita mucho amor, se necesita mucho valor espiritual, se necesita cosas que nosotros a veces, en nosotros escasea eso. Entonces, a veces podemos decir que sí, pero quizás vamos y no soportamos mucho tiempo y nos regresaríamos. Sin embargo, el Señor sabía a lo que vino a compartir, a ser como nosotros, y Él estuvo hasta el final. Y, como dice la Escritura, Él pudo echar mano de sus poderes, porque los tenía desde un principio. Sin embargo, se ajustó pensando siempre en lo que había de mí. Sí. ¿Sí, Nora? Pienso yo que si Dios tuviera bien que alguno de nosotros tuviera que hacer algo así, pienso que lo haríamos, porque no sería, Él nos daría la fuerza y nos daría el valor para hacerlo, ¿verdad? Porque no es de nosotros, sino cosa de Él. Entonces pienso yo, si esa es la determinación que Dios tiene con alguna persona en particular, como nosotros, puede ser que sí lo hagamos con su ayuda, ¿verdad? Pienso yo. Muy buen punto, que si es lo que Él quiere para nosotros, Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y ¿han escuchado ustedes algunas personas que hayan hecho eso, que hayan dejado todo y se hayan hecho pobres por seguir a Jesús? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que el hecho de que el Señor se hizo pobre,
veo que la pobreza no es nada más falta de dinero o de lujos o de cuestiones materiales, sino más bien es un estado del corazón. Y esa pobreza la podemos nosotros también ejercer, podemos ir a la pobreza, podemos hacernos pobres cuando nos pide Él que vayamos y prediquemos el Evangelio. Tenemos que hacerlo a todas las personas, sin importar condición social, no sé, diferencias, ¿no? Debemos aceptar a todos tal cual son y sin importarnos creencias, ideologías y, bueno, sí, situaciones económicos, sociales. Simplemente ir a ver esos corazones que, aunque sean de gente que tiene muchas cosas materiales, puede estar completamente vacío, puede estar pobre. Nos vamos a hacer pobres con ellos. Como decía el apóstol Pablo, me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, etcétera. Eso pienso que puede ser un punto de hacernos pobres, ir a la gente que lo necesita, que no tiene la riqueza de Jesús. Sí, de hecho cuando Jesucristo mandó a aquellos discípulos a predicar, les dijo, no lleven bolsa, no lleven sandalias, no lleven nada, y vayan y coman Nada. de lo que den. Sí les pidió a ellos que dejaran todo. Y bueno, los discípulos para seguir a Jesús, dice la Escritura, y dejándolo todo, le siguieron. Ellos lo hicieron. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Quién es el más rico de todo el universo? Él, el dueño de todo el universo. No hay nadie en la tierra que no le llegue ni siquiera una millonésima parte de sus riquezas. Amén. Pero vino a no tener nada. Lo dejó todo. Vino a ser completamente pobre. ¿Pero para qué? Para que nosotros llegáramos a ser ricos. Era rico en la eternidad y se hizo pobre en el tiempo. Dejó todo lo que tenía, como dice otra escritura, dejó todo lo de ser Dios y no quiso seguir así, sino que se rebajó hasta lo sumo y se vino a convertir en siervo. Dejó el cielo para vivir en un pueblito allá olvidado, Belén, un pueblito donde nació y después vivir en Nazaret, una raza despreciada. Vino a nacer de una campesina adolescente común, no era famosa, era una muchachita, María. Vino a nacer en un establo envuelto en harapos. ¿Dónde fue que Jesucristo tuvo su primer sueño? ¿Dónde tomó su primera siesta? En un comedero de animales. Ahí estuvo. ¿Qué más pobre puede haber de alguien que sus primeras horas nace en un lugar donde viven los animales y rodeado de animales? Jesucristo lo hizo por nosotros. Sabía que venía. Él sabía que venía a hacerse pobre por nosotros. Y todos lo sabemos, pero vean el verbo, cómo está conjugado el verbo. Dice, Él se hizo pobre por nosotros. Él se hizo pobre. Nosotros nos hacen pobres. Nosotros nos hacemos pobres. Las circunstancias nos va mal o nos roban las cosas o bueno, tuvimos la mala suerte quizás de nacer en una familia pobre, pero nos hicieron pobres. Nuestro Señor Jesucristo, Él de su voluntad, Él decidió hacerse pobre por nosotros. Él se hizo pobre. A él no le hicieron pobre las circunstancias, a él no le hicieron pobre otros, sino que él mismo, él decidió hacerse pobre. ¿Tomarían ustedes la decisión de hacerse pobres por el bien de otros? Bueno, por
necesidad aquí del sistema, que solo tengo 40 minutos, voy a cortar esta llamada, pero en el mismo link, en el mismo enlace, ustedes pueden conectarse inmediatamente después que lo desconecte, vuelven a conectarse ahí mismo, en el mismo link por el que entraron. Nos vemos otro momentito mientras piensan en esta respuesta. ¿Tomaría usted la decisión de hacerse pobre por el bien de otras personas?